Ya. Chucha. Ah. Ya. Listo. Listo. Ya. Voy a continuar con la República porque ya terminé un poco de lo que quería, como avanzar un poco en el de la subjetividad, un argumento para objetividad, un argumento para obligar de Maturana. Igual está complicado ese libro, pero ahora viene la República. No me queda ni tema encima. Vamos a bajarle el tempo a esta weá porque no, ahí se va como en la bola así. Ya ahí no. Libro 3 de la República. Tales son, concluí, en la orden de la naturaleza. Creo que la cagué de nuevo. Ande bueno para cagarla. Ya. Libro 3 de la República. Tales son, concluí, en orden a la naturaleza de los dioses, en orden a la naturaleza de los dioses, los discursos que conviene, a mi parecer, que oigan y que no oigan desde la infancia hombres, cuyo principal fin debe ser honrar a los dioses y a sus padres, y mantener entre sí la amistad como un bien nada pequeño. Lo que hemos dispuesto sobre este punto, dijo, me parece muy razonable. Ahora, si queremos hacerlos valientes, no es preciso que lo que se les diga tienda a hacerles despreciar la muerte. ¿Crees que se puede temer la muerte y tener valor? No, por Zeus, exclamó. Ahora bien, un hombre que está persuadido de que existe el Hades y es horrible, ¿podría dejar de temer la muerte? ¿Podrás preferirla en los combates a una derrota y a la esclavitud? Eso es imposible. Luego nuestro deber es estar muy en guardia respecto a los discursos que tengan estas tendencias y recomendar a los poetas que no denigren tan simplistamente todo lo del Hades. Con tanto más motivo con tanto más motivo cuanto que lo refieren, ni es su verdadero ni beneficia a los que han de ser guerreros. Sin duda, asintió. Borremos, pues, de sus obras, dije yo, todos los versos que siguen, comenzando por los siguientes. Yo preferiría la condición de yo preferiría la condición del labrador al servicio de un hombre pobre, que viva del trabajo de sus manos, a reinar sobre la multitud, toda de los muertos, y estos se mostraría a las miradas de los mortales y de los inmortales. Esta estancia de tinieblas y de horrores, aborrecida por los dioses mismos, y después, ay de mí, en la estancia de Hades, aún nos queda un alma y una imagen, pero privada de todo entendimiento. Y también, él solo piensa, los demás
son sombras errantes, y esto, su alma, al salir del cuerpo, voló al Hades, llorando su destino y echando de menos su virilidad y su juventud. Y también su alma, como el humo, se sume bajo la tierra dando gemidos. Y en fin, como los murciélagos que en el fondo de un antro sagrado revolotean dando chillidos cuando uno de ellos ha caído de la roca y se engancha los unos a los otros, así ellas se iban dando gemidos. Conjuremos a Homero y a los demás poetas que no lleven a mal que borremos de sus obras estos pasajes y otros semejantes. No es porque no sean muy poéticos y no halaguen agradablemente al oído público, pero cuanto más bellos son, tanto son más peligrosos para los niños y para los hombres que, destinados a vivir libres, deben preferir la muerte a la servidumbre. Tienes razón. Borremos también estos nombres odiosos y formidables de Cosito, Estigia, infiernos, manes y otros semejantes, que hacen temblar a los que los oyen. Quizá tienen su utilidad para otro objeto, pero es de temer que el terror que ellos inspira enfríe y debilite el valor de nuestros guardianes. Este temor es muy fundado, dijo. ¿Los suprimes? ¿Los suprimes, pues? Sí. ¿Y no serviremos los mismos en la conversación que en poesía de expresiones enteramente contrarias? Evidentemente, quitaremos igualmente esas lamentaciones y sollozos que se ponen en boca de los grandes hombres. Quitaremos igualmente las lamentaciones y sollozos que se ponen en boca de los grandes hombres. Es una consecuencia necesaria, convino, de lo que acabamos de decir. Vemos antes si la razón autoriza o no esta supresión. Seguí. No admitimos que el hombre de bien no mirará como un mal a la muerte de un amigo semejante a él. Es cierto, lo admitimos. ¿No llorará, por consiguiente, por él como si le hubiera sucedido una desgracia? No, ciertamente. Digamos igualmente que ese hombre se basta a sí mismo para vivir y que tiene sobre los demás hombres la ventaja de no necesitar a nadie para ser dichoso. Nada más cierto, dijo. Luego, ¿no será para él una desgracia perder un hijo, un hermano, riqueza o cualquier otro bien de esta naturaleza? Cuando esto le suceda, no se lamentará, sino que lo soportará con toda la paciencia posible. Sin duda. Luego, con razón, suprimimos en los hombres ilustres las lamentaciones y las reservamos a las mujeres, y no a las más dignas entre ellas, así a los hombres viles, puesto que queremos que los que destinamos para guardas nuestro país se avergüencen de semejantes debilidades. Que queremos que los que destinamos para guardas nuestro país se avergüencen de semejantes debilidades. En esto obramos perfectamente, dijo. Conjuremos una vez más a Homero y a los demás poetas para que no nos representen a Aquiles, el hijo de una diosa. Tan pronto echado sobre el costado, tan pronto boca arriba o boca abajo sobre la tierra, tan pronto errante, presa del dolor, sobre la ribera del mar estéril, ni tomando el polvo negruzco con dos manos, y cubriéndose con él la cabeza, o llorando y gimiendo, ni a Príamo, rey casi igual a los dioses, suplicando y revolcándose por el estiércol, y llamando uno tras otro, a cada uno por su nombre,
También le suplicamos que no nos representen a los dioses llorando y exclamando: ¡ay de mí! ¡Cuán lamentable es mi suerte! Madre desgraciada de un héroe. Y no respetan a los demás dioses, que no tengan al menos el atrevimiento de poner en la boca del más grande de ellos estas palabras: ¡ay de mí! Veo con sentimiento a un mortal que me es querido, huyendo alrededor de las murallas. Mi corazón está turbado. Y en otros pasajes: desgraciado de mí, he aquí el momento en que Sarpedón, el mortal que más quiero, va por la voluntad del destino a perecer en manos de Patroclo, el meneciado. Porque, mi querido Adimanto, si nuestros jóvenes toman en serio esta clase de historias, y si no se burlan de todas estas debilidades como indignas de los dioses, les será difícil creerlas indignas de sí mismos, puesto que de todas maneras no son más que hombres. No se avergonzarán de tales acciones y discursos, y a la menor desgracia que les suceda, se abandonarán cobardemente a los gemidos y a las lágrimas sin vergüenza ni entereza. Nada más cierto que lo que dices, asintió. Acabamos de ver que no debe ser así, y debemos atenernos a las razones expuestas, mientras no se nos presenten otras mejores. Sin duda no debe ocurrir, pero tampoco será conveniente que se sienta inclinado a la hilaridad. Una risa excesiva da lugar casi siempre a una alteración también violenta. Lo creo así, dijo. Luego no debemos consentir que se nos represente a los hombres grandes, y menos aún a los dioses, dominados por una risa que no puedan contener. Mucho menos, dijo, y no aceptaremos a Homero cosas como esta. Una risa inextinguible estalló entre los dioses cuando vieron a Hefesto agitarse cojeando. Esto, según tu razonamiento, es inadmisible. Si tú dices que es mío, dijo, no hay que admitirlo. Sin embargo, la verdad tiene derechos que es preciso respetar, porque si no nos engañamos cuando dijimos que la mentira nunca es útil a los dioses, pero que lo es algunas veces a los hombres cuando se sirven de ella como de un remedio, es evidente que su uso solo puede confiarse a los médicos y no a todo el mundo indiferentemente. Es evidente, dijo. Solo a los magistrados supremos pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos para bien de la república. Lo perdí. Solo a los magistrados supremos pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos para bien de la república. La mentira no debe nunca permitirse a los demás hombres, y así diremos que un particular que engaña al magistrado es tanto o más culpable que un enfermo que engaña a su médico, que un atleta que oculta al maestro encargado de su formación las disposiciones de su cuerpo, y que un marinero que disimula al piloto el estado de la nave y de sí mismo o del resto de la tripulación. Es muy cierto, dijo.
Por consiguiente, si el magistrado coge a un médico, que si el magistrado coge en mentira a algún ciudadano, sea de la condición de los artesanos, sea adivino, sea médico, sea carpintero, le castigará severamente, como a quien introduce en el estado lo mismo que en la nave un mal capaz de trastornarle y perderle. Este mal indudablemente perdería al Estado. Si los actos correspondiesen a las palabras, dijo, ¿no deberemos también desarrollar en nuestros jóvenes la templanza? ¿Cómo no? ¿No son los principales efectos de la templanza para la mayoría hacernos sumisos para con los que mandan y dueños de nosotros mismos en todo lo relativo a comer y beber, en los placeres amorosos? Sí, así me lo parece. Por lo mismo, aprovecharemos el pasaje de Homero en que Diomedes dice: Amigo, siéntate, guarda silencio, sigue mis consejos. Y este otro: los griegos marchan llenos de ardor y de valor, en silencio mostrando sus respetos a los jefes, y todos los demás pasajes semejantes. Los aprobaremos. ¿Diremos lo mismo de estas palabras? Borrachos que tienes los ojos de un perro y el corazón de un ciervo. Y lo que sigue, así como todas las injurias que los poetas y los demás escritores ponen en boca de los inferiores en contra de los superiores, esos no están bien. Semejantes discursos no son propósito, creo, para inspirar moderación a nuestros jóvenes, aunque si les inspiran algún deleite, no debe sorprendernos. ¿Qué piensas? Pienso que tú, respondió. ¿Pero qué? Cuando Homero hace decir al sabio Ulises que nada le parecía más bello. ¡Qué chucha! ¿Pero qué? Me picó un ojo nuevamente. Cuando Homero hace decir al sabio Ulises que nada le parecía más bello que mesas cubiertas de pan y carne, y un escaviador sacando el vino de la cratera para llevarlo y derramarlo en las copas, ¿te parece apto para que el joven que lo oiga tenga autodominio? Y en otra parte, que la muerte más triste que pertenece... Ay, nuevamente. Que mesas cubiertas de pan y carne, y un escanciador sacando el vino de la crátera, para llevarlo y derramarlo en las copas, ¿te parece apto para que el joven que lo oiga tenga autodominio? Y en otra parte, que la muerte más triste es perecer de hambre. Que la muerte más triste es perecer de hambre. O cuando nos presenta a Zeus olvidando, por el exceso de la pasión, los proyectos que había formado cuando solo él vigilaba, durante el sueño, de los dioses y de los hombres, y de tal manera impresionado a la vista de Hera, que no espera retirarse a su palacio, sino que quiere yacer con ella en aquel mismo sitio, protestándole que jamás había sentido tanto cariño por ella, ni cuando por primera vez se vieron sin saber sus padres, o cuando se refiere a la aventura de Ares y Afrodita, sorprendidos en las redes de Hefesto. De ninguna manera
por Zeus me parece apto. En cambio, dije yo, cuando nos pinta sus héroes hablando y obrando con espíritu invencible, entonces sí que es preciso admirarles y escucharle. Como por ejemplo cuando dice, golpeándose el pecho y reprendió, a sus corazón. Nuevamente. Por ejemplo, cuando dice, golpeándose el pecho, reprendió a su corazón con estas palabras: mantente firme, corazón mío, tú has soportado los más terribles males. Si ciertamente asintió, tampoco debe consentirse que nuestros hombres sean ansiosos de riqueza, ni que dejen corresponder por presentes. No, sin duda, que no se cante delante de ellos que los presentes ganan a los dioses, ganan a los reyes venerables, y que no se tenga por sabio al consejo que Fénix, y no se tenga por sabio el consejo que Fénix halló de Aquiles. Dio a este diciéndole que socorriera a los aqueos, si le hacían presentes, y que les guardara resentimientos si no se los hacían. También nos negaremos a creer y confesar que Aquiles haya sido codicioso hasta el punto de recibir presentes de Agamenón y de no entregar un cadáver hasta no haber recibido el rescate. Tales hechos no son dignos de alabanza, dijo. Me abstengo de decir, por respeto a Homero, que es una impiedad atribuir tales hechos a Aquiles y haber dado crédito a lo que otros antes que él habían publicado. Otro tanto digo de las amenazas que este héroe dirige a Apolo. Tú me has engañado, arquero, el más funesto de los dioses. Yo te castigaría si tuviera poder para ello. Y de su resistencia frente a un dios, el río Janto, contra el que estaba dispuesto a batirse, y de lo que dijo con ocasión de su caballera, que estaba consagrada a otro río, el Esperqueo. Al héroe Patroclo quiero dar mi caballera. No es creíble que haya hecho eso cuando murió Patroclo, ni que haya arrastrado el cadáver de Héctor alrededor de la tumba de aquel, ni que haya inmolado y hecho quemar en la hoguera troyanos cautivos. Sostendremos que cuático, debe ser cuático un libro sobre Aquiles igual. O sí, como más realista que la película Troya igual, porque es como el único, es como lo único que la mayoría tenemos. Déjame ver la espalda. Ya. Nada de esto es cierto. Hoguera troyanos cautiva. Nada de esto es cierto, y no consentiremos que se haga creer a los nuestros que Aquiles, el hijo de una diosa y de sabio Peleo, y descendiente en tercer grado de Zeus, Aquiles, el discípulo del sapientismo, Quirón, haya tenido un alma tan desarreglada que se dejara dominar por dos pasiones tan contrarias como lo son una miserable avaricia y un orgullo que le llevaba a despreciar a los dioses y a los hombres. Tienes razón, dijo. Guardémonos de creer eso y de permitir que se diga que Teseo, hijo de Poseidón, y Pirito, hijo de Zeus, hayan intentado los raptos sacrilegios que se les atribuyen, ni que ningún otro hijo de Zeus, ningún héroe se haya hecho culpable de las crueldades y de las impiedades de que les
acusan falsamente ahora. Ya, como si los locos fueran perfectos. Como si nunca hubieran hecho ni una wea así. Obliguemos a los poetas a reconocer que los héroes nunca han cometido semejantes acciones, o que si las han cometido ya no son descendientes de los dioses, pero no les permitamos decir que son a la vez hijos de los dioses y culpables de semejantes crímenes, ni que persuadan a nuestros jóvenes de que los dioses han producido algo malo y que los héroes no valen más que los hombres. Porque como dijimos antes, esta clase de discursos ofenden a la verdad y a la religión, y ya hemos demostrado lo repugnante que es suponer que los dioses sean autores de mal alguno. ¿Cómo no? Añadamos que tales discursos son muy peligrosos para los que los escuchan. En efecto, cualquier hombre justificará a sus ojos su propia maldad cuando esté persuadido de que no hace más que lo que han hecho los descendientes de los dioses. Los parientes de Zeus, que tienen en la cima de Ida, en medio del puro éter, como están creando la media bola. Una mente acuático, pero como sea. No hacen más que lo que han hecho los descendientes de los dioses, los parientes de Zeus, que tienen encima del Ida, en medio del puro éter, un altar que hace sacrificios a su padre, y que llevan aún en sus venas la sangre de los inmortales. Por todas estas razones, desterremos de nuestra ciudad esta clase de ficciones, por temor de que engendren en la juventud una lamentable facilidad para cometer los mayores crímenes. Desde luego, dijo, puesto que hemos comenzado a fijar, continúe, los discursos que deben decir y los que no. Hay todavía algunos de otra especie de que tengamos. Hay todavía algunos de otra especie de que tengamos que hablar. Ya hemos tratado todo lo que hace relación a los dioses y los genios, a los héroes y al Hades. Ciertamente. Aquí correspondería arreglar los relativos. Aquí correspondería arreglar los relativos a los discursos que se refieren a los hombres, ¿no es así? Sin duda. Pero mi querido amigo, en este momento esto es imposible. ¿Por qué? Porque yo creo que diríamos que los poetas y los autores de fábulas se engañan gravemente con relación a los hombres, cuando dicen que los malos son dichosos en su parte. Porque yo creo que diríamos que los poetas y los autores de fábulas se engañan gravemente con relación a los hombres, cuando dicen que los malos son dichosos en su mayor parte y los hombres de bien desgraciados, que la injusticia. Brígida, weón. Ya, igual sí. Que la injusticia es útil en tanto que permanece oculta, y por el contrario que la justicia es dañosa al que la practica y útil a los demás. Les prohibiríamos semejantes discursos y les prescribiríamos que en lo sucesivo cantaran y relataran lo contrario, ¿no es verdad? Estoy persuadido de ello, dijo, pero si confiesas que en esto tengo razón, no deberé
concluir que convienes en lo que se cuestiona desde el principio de esta conversación? Es justa tu reflexión, dijo. Por consiguiente, reservaremos el tratar de cuáles son los discursos que deben admitirse respecto de los hombres para cuando hayamos descubierto lo que la justicia, y si es ventajoso en sí ser justo, sea uno o no tenido por tal. Tienes mucha razón, dijo. Basta lo dicho sobre los discursos y pasaremos a la dicción. De esta manera habremos tratado a fondo lo que debe ser materia de los discursos y la forma que conviene darle. No entiendo eso que dices, replicó Dimanto. Pues hay que entenderlo, respondí. Veamos si me entenderás mejor de otra manera. Todo lo que dicen los poetas y los autores de fábula es otra cosa que una narración de las cosas pasadas, presentes o futuras. ¿Qué otra cosa puede ser?, dijo. Para ello, ¿no emplean o una narración simple o una imitativa o una compuesta de una y otra? Te suplico que te expliques más claramente también en esto, dijo. Soy un maestro singular, a lo que parece, porque no puedo hacerme entender, exclamé. Voy a ver. De los que no tienen facilidad en explicarse. Si puedo hacerte comprender mi pensamiento, presentándote, no en general, sino en ejemplo sucesivo, respóndeme. ¿Sabes los primeros versos de la Ilíada? Donde Homero refiere que Crises fue en busca de Agamenón para suplicarle que le entregara a su hija, y que como Agamenón se negara con aspereza, él se retiró y conjuró al dios para que enviara males a los aqueos. Lo sé. Sabes también que hasta en estos versos imploraba a todos los aqueos, sobre todo a los dos hijos de Atreo, jefe de pueblos. El poeta habla en su nombre y no trata de hacernos creer que sea otro el que habla y no él. Pero después de estos versos habla en nombre de Crises y emplea todo su arte para persuadirnos de que no es Homero el que habla, sino el anciano sacerdote. La mayor parte de las relaciones de lo ocurrido en Gion e Ítaca y de la Odisea entera son de este género. Es cierto, dijo. Claro. Ahora bien, ¿no es siempre una narración ya hable el poeta por sí o ya lo haga por boca de otros? ¿Cómo no ha de serlo? Y cuando habla por boca de otros, ¿no diremos que trata de conformarse todo lo posible con el lenguaje de aquel en cuyo nombre habla? Sí lo diremos. Ahora bien, asimilarse uno mismo a otro por el gesto o por la palabra, ¿no es imitarle? Que sí, que si no. ¿Que si no? Por lo tanto, en estos casos las narraciones, tanto del poeta considerada como de los demás, son narraciones imitativas, en efecto. Por el contrario, si el poeta no se ocultase nunca bajo la persona de otro, todo su poema y su narración serían simples y sin imitación. Y para que no me digas que no correspondes, ¿cómo puede hacerse esto? Voy a explicártelo. Si Homero, después de haber dicho que Crises había venido al campo con el rescate de su hija,
que había suplicado a los aqueos, sobre todo a los dos reyes, hubiera continuado la relación como tal Homero, y no como Crises, conocerás que no sería ya una imitación sino una narración sencilla. He aquí, por ejemplo, cómo se hubiese explicado, y me serviré de la prosa, porque no soy poeta. El sacerdote al llegar al campamento suplicó a los dioses que permitieran a los griegos tomar a Troya y que les concedieran una vuelta feliz. Al mismo tiempo conjuró a los griegos por respeto al dios a que le devolvieran a su hija y aceptaran su rescate. Todos los griegos, llenos de respeto por este anciano, consintieron en su demanda, pero Agamenón se levantó contra él, le mandó que se retirara y que no se presentara jamás en su presencia. No fuese que ni el cetro ni las ínfulas del dios le librasen de su cólera, que antes de entregar a la hija, ella envejecería con él en Argos, que se marchase y no le irritase más. Si quería volver sano y salvo a su casa, el anciano se retiró temblando y sin decir nada. Luego que se alejó del campamento, dirigió una súplica a Apolo, invocándole con todos sus nombres, recordándole todo lo que había hecho por agradarle, ya construyendo templos, ya inmolándole víctimas escogidas, y en recompensa de su piedad le suplicó que lanzara sus flechas sobre los aqueos para vengar las lágrimas que le habían hecho derramar. A esto llamo yo una narración simple y sin imitación. Lo entiendo, dijo. Comprende igualmente, añadí, que hay una especie de narración que es opuesta a esta. Es aquella a la que el poeta, suprimiendo todo lo que intercala por su cuenta en los discursos de aquellos a quienes hace hablar, solo deja el diálogo. Comprendo también eso, dijo. Esta narración es la propia de la tragedia, justamente, dije. Creo ahora haberte hecho entender lo que comprenderías al principio, a saber que en esta poesía, en toda ficción, la primera clase de narración es imitativa, y como acabas de decir, pertenece a la tragedia y a la comedia. La segunda se hace en nombre del poeta, y la verás empleada en los ditirambos. La tercera es una mezcla de una y otra, y nos serviremos de ella en la epopeya y en otras cosas. ¿Me entiendes? Sí entiendo lo que querías decir, asintió. Recuerda también lo que dijimos antes, que después de haber establecido lo que se debe decir, nos faltó examinar el modo de decirlo. Lo recuerdo. Quería decirte que necesitamos discutir juntos si hemos de dejar a los poetas la libertad de servirse de narraciones puramente imitativas o de una y otra a la vez, y qué reglas les prescribiremos para esta clase de narraciones, o si le prohibiremos toda imitación. Adivino tu intención, dijo. ¿Quieres ver si admitiremos o no la tragedia y la comedia en nuestro estado? Quizá, dije yo. ¿Y acaso algo más? En este momento no lo sé aún, pero iré a donde el soplo de la argumentación me lleve. Bien dicho, señaló. Examina ahora, mi querido Adimanto, si será conveniente que nuestros guardianes sean imitadores o no. ¿No resulta de lo que antes dijimos que cada uno solo puede hacer bien una sola cosa? Y que si se aplica a muchas, ¿no conseguirás ser bien considerado en ninguna? ¿Cómo no va a ser así? ¿No sucede lo mismo con respecto a la imitación, que un hombre solo no puede imitar muchas cosas tan bien como una sola?
No, ciertamente. Menos podría aplicarse a una función importante y al mismo tiempo imitar muchas cosas y sobresalir a la imitación cuando se ve que en dos cosas que tanto se da la mano como la comedia y la tragedia es difícil que un mismo hombre sobresalga en ambas. ¿No los llamabas antes imitaciones? Sí, y tienes razón en decir que no se puede sobresalir a la vez en estos dos géneros. Tampoco se ve que un mismo hombre pueda ser a la vez rapsodista y actor. No me diga. Es cierto, los mismos actores no son siquiera buenos por igual para lo trágico y para lo cómico, y sin embargo, estos dos géneros no son más que imitaciones, ¿no? Lo son. Es más, me parece, Adimanto, que las facultades del hombre se dividen con la relación a aplicaciones más limitadas aún, de suerte que le es imposible imitar bien muchas cosas, o hacer seriamente las cosas que reproduce la imitación. Nada más cierto, dijo. Si nos atenemos, pues, al primer principio establecido, según el cual nuestros guardianes, libres de toda otra ocupación, deben ser únicamente artesanos hábiles de la habilidad del Estado, por todos los medios propios en este efecto. No les conviene hacer ni imitar ninguna otra cosa, o si imitan algo que sea desde niños, aquello que puede conducirles a su fin, es decir, el valor, la templanza, la piedad, la grandeza de alma y las demás virtudes, pero que no imiten nada que sea bajo y vergonzoso, no sea que se hagan tales como los que imitan. ¿No has observado que la imitación, cuando se contrae el hábito desde la juventud, trasciende a las costumbres y a la naturaleza, modificando el aspecto corporal, la voz y el pensamiento? Eso sucede comúnmente, dijo él. No consintamos, pues, a seguir. No consistamos, pues, seguir, que los que son objeto de nuestro cuidado y para quienes es un deber llegar a ser hombres de bien, se complazcan siendo varones en imitar a una mujer, sea joven o vieja, querellosa para con su marido, o llena de orgullo, que pretenda igualarse a los dioses, jactanciosa de su supuesta felicidad, o que se abandone en la desgracia a quejas y lamentaciones, menos imitarán a la enferma, a la enamorada o a la que está con los dolores del parto. De ningún modo, dijo él, que tampoco imiten a los esclavos, hombres o mujeres, en las acciones propias de su condición. Tampoco eso. Ni a los hombres malos y cobardes, o con cualidades opuestas a las que antes citábamos, que se querellan. Ay, me duele el dolor. Bueno, pero voy a continuar hasta terminar. Que tampoco imiten a los esclavos, hombres o mujeres, en las acciones propias de su condición. Tampoco eso, ni a los hombres malos y cobardes o con cualidades opuestas a las que antes citábamos, que se querellan, se dirigen burlas u obscenidades unos a otros, ya cuando están embriagados, ya a sangre fría, ni las demás acciones o discursos en que tales gentes faltan a lo que se deben a sí mismo y a lo que demás y a los demás. No creo tampoco que deban acostumbrarse a remedar lo que dicen o a hacerlo de o a remedar lo que dicen o hacen los dementes.
Debe conocerse a los dementes y a los malos hombres y mujeres, pero no se les debe imitar ni parecérseles. Es cierto, dijo. Pues que, proseguí. Pues que, proseguí. Deben imitar a los herreros o a cualquier otro obrero o a los remeros de triremes o a los que les marcan el ritmo, en fin, a personas semejantes. ¿Cómo han de poder hacerlo? Dijo, cuando no les es permitido ni aún prestar atención a ninguna de estas profesiones. ¿Y qué hay del relincho de los caballos, el mugido de los toros, el murmullo de los ríos, del mar, del rayo y todos los demás? ¿Les conviene imitar todo esto? Pero si se les ha vedado que sean locos y que imiten, vedado debe ser vedado, vetado. Está mal escrito por eso. O tal vez existe la palabra vedado, pero voy a ocupar vetado. Pero si se les ha vetado que sean locos y que imiten a los que lo son. Pero si se les ha vetado que sean locos y que imiten a los que lo son. No creo que pueda tanto. No estoy tan enfermo. Entonces dije, si comprendo bien tus pensamientos, hay un modo de hablar y de narrar lo que se sirve al hombre de bien cuando tiene algo que decir, y hay otro modo muy diferente de este. Si comprendo bien tu pensamiento, hay un modo de hablar y de narrar de qué se sirve el hombre de bien cuando tiene algo que decir, y hay otro modo muy diferente de este, del cual se sirve los hombres cuyo natural o educación son opuestas a aquellos. ¿Cuáles son esos modos?, preguntó. ¿Cuáles son? También me lo pregunto. En mi opinión, dije, el hombre cabal, cuando su discurso le lleva a referir lo que ha dicho o hecho un hombre semejante a él, se esforzará por representarle en su persona, y no se avergonzará de semejante imitación, sobre todo cuando tenga por objeto pintarle en una situación en que haya mostrado sabiduría y firmeza. Y no lo hará con tanto gusto y asiduidad no lo hará con tanto gusto y asiduidad cuando se haya visto abatido por la enfermedad, vencido por el amor, embriagado o en cualquier otra situación análoga. Pero cuando se les presente un personaje que esté por bajo de él, nunca se rebajará hasta el punto de imitarlo seriamente, y lo hará solo como de paso, y cuando aquel haya de realizar una buena acción, y aún en este caso no dejara de ruborizarse, porque no está acostumbrado a imitar esta clase de personas, y se querría muy mal si se amoldase y formase según un modelo inferior a sí mismo, y solo por ser cosa momentánea no rechazará esta imitación con desprecio. Es natural, dijo. Su narración será, pues, como la que referimos antes de Homero, en parte simple y en parte imitativa, si bien haciendo que aparezca pocas veces la imitación en todo el desarrollo del discurso. ¿Tengo razón? Sí, así es como debe hablar un hombre de ese carácter, dijo. Con respecto al que tiene un carácter opuesto, en cambio, continué. Cuanto más malo sea, mayor será su tendencia a imitarlo.
todo todo creerá que no hay nada que sea inferior a él, y así hará estudio en imitar en público a todas las cosas que antes enumeramos: el ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes de los carros, de las ruedas, el sonido de las trompetas, de las flautas, siringues y toda suerte de instrumentos, incluso las voces de los perros, los corderos y las aves. Todo su discurso se reducirá a imitar el tono y las expresiones de otros, sin que apenas entre en él la narración simple. No puedo ser de otra manera, convino. No puede ser de otra manera, convino. Tales son las dos clases de narración de que querría hablarte. Tales son las dos clases de narración de que quería hablarte. Así son, en efecto, dijo. La primera, como ves, admite pocos cambios, y tan pronto como se ha encontrado la armonía y el ritmo que le convienen al recitador, le basta con ceñirse a la misma cadencia y armonía, pues son escasas las variaciones y a un ritmo también muy uniforme. Así es, dijo. La segunda clase, por el contrario, ¿no te parece que necesita de todas las armonías y de todos los ritmos para expresar bien lo que quiere decir? Puesto que abraza todos los cambios imaginables. Es cierto también, en efecto. Pero ¿acaso todos los poetas y en general los que refieren a alguna cosa no emplean ya una, ya otra de estas narraciones a las mezclas? ¿A las mezclan? Oh, me equivoqué. Pero ¿acaso todos los poetas y en general los que refieren a alguna cosa no emplean ya una, ya otra de estas narraciones o las mezclan? ¿O las mezclan? Oh, estoy muriéndome ya. Ya vamos. Vamos a llegar al libro. Al otro libro. Forzosamente, admitió. ¿Qué haremos en este caso?, pregunté. ¿Daremos cabida en nuestro estado a estas tres clases de narraciones, o solo admitiremos una u otra de las simples o la mixta? Si ha de vencer mi opinión, dijo, nos atendremos a la imitación simple, hecha para representar al hombre de bien. Sí, pero mi querido Dimanto, la narración mixta es también muy grata, pero la narración opuesta a la que tú escoges es la que agrada más a los niños, a los que gobiernan la juventud y al pueblo en general. En efecto, es la que más agrada, aunque quizás alegarás, dije, que no se conforma esto con nuestro plan de gobierno, porque entre nosotros no hay un hombre que reúna en sí los talentos de dos o más hombres. Cada uno solo puede hacer una cosa. En efecto, no es justa. Pero por este mismo motivo, solo en nuestro estado el zapatero es simplemente zapatero y no piloto. El labrador, labrador y no juez. El guerrero, guerrero y no comerciante. Y así de los demás. Es cierto, dijo. Luego, si uno de estos hombres hábiles en el arte de imitarlos todo y de adoptar 1000 formas diferentes, viniese a nuestra ciudad para exhibir su arte y sus obras, nosotros le rendiríamos homenaje como a un hombre divino, maravilloso y arrebatador. Pero le diríamos que nuestro estado no puede poseer un hombre de su condición, y que no nos era posible admitir personas semejantes. Le despediríamos después de haber derramado mirra sobre su cabeza y de haberla adornado con ínfulas de lana.
nos daríamos por contento con tener un poeta y recitador más austero y menos agradable, si bien más útil, que imitara el tono del discurso que conviene al hombre de bien, y siquiera escrupulosamente las fórmulas que hemos prescrito al azar del plan de la educación de nuestros guerreros. Si se nos dejara la elección, preferiríamos el último sin duda, dijo. Pues bien, me parece, mi querido amigo, continué, que hemos tratado a fondo esta parte de la música que corresponde a los discursos y a las fábulas, puesto que hemos hablado de lo que hay que decir y de la forma de decirlo. Soy de tu parecer, yo también, dijo. Nos resta hablar, proseguí, de esta otra parte de la música que corresponde al canto y a la melodía, ¿no? Sí, evidentemente. Quien no ve, desde luego, lo que deberemos decir sobre este punto y qué reglas habremos de prescribir si seguimos nuestros principios, ¿quién no ve, desde luego, lo que debemos de decir sobre este punto y reglas que habremos de prescribir si seguimos nuestros principios? Entonces Glaucón, echándose a reír, dijo: ja 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 ja, Glaucón, te cagáis de la risa. No soy de este número, me temo, Sócrates, porque no podría decir con exactitud que debemos atenernos sobre esta materia, porque lo entrevea confusamente. Por lo menos, repliqué, puedes decirnos algo primordial, que la melodía se compone de tres elementos, la palabra, la armonía y el ritmo. Ah, eso sí, dijo. En cuanto a las palabras cantadas, no deben, como las no acompañadas de música, comprenderse según la ley que hemos ya prescrito. Sin duda, dijo. Es preciso que la armonía y el ritmo por su parte correspondan a las palabras. ¿Cómo no? Pero hemos dicho ya que no hacían ninguna falta en el discurso, las quejas y las lamentaciones. Ninguna, en efecto. ¿Cuáles son las armonías lastimeras? Dímelo, ya que eres músico. La lidia mixta, la lidia tensa y otras semejantes, enumeró. Es preciso, por consiguiente, suprimirlas como malas, dije yo, no solo para los hombres, sino también para aquellas mujeres que se precian de ser sabias y moderadas. Totalmente de acuerdo. Nada más digno, nada más indigno de los guardianes, asimismo, que la embriaguez, la molicie y la indolencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuáles son, pues, las armonías muelles y usadas en los festines? Algunas variedades de la jónica y la liada y la lidia. Algunas variedades de la jónica y la lidia, consideradas armonías relajantes, puede ser de algún uso para los guerreros queridos. Pero puede ser de algún uso para los guerreros, querido. De ninguno, de ninguno, aseguró. Y por lo tanto, no quedan otras que la dórica y la frigia, me temo. Yo no conozco todas las especies de armonía, dije. Escoge solo estas, una fuerte, que traduzca el tono y la expresión de un hombre de corazón, sea en la pelea, sea en cualquier otra acción violenta, como cuando sin que le detengan las heridas ni la muerte, o estando sumido en la desgracia, espera en tales ocasiones con firmeza y sin abatirse los azares de la fortuna, otra más tranquila,
propia de las acciones pacíficas y completamente voluntarias de alguien que intenta convencer a otro de algo, con súplicas, si es un dios, con advertencias o amonestaciones, si es un hombre, o que, al contrario, se rinde a sus súplicas, escucha sus lecciones y sus dictámenes, y que por lo mismo nunca experimenta el menor contratiempo, y que, en fin, lejos de enorgullecerse con sus triunfos, se conduce con sabiduría y moderación, y está siempre contento con su suerte. Reservemos estas dos armonías, violenta y pacífica, que pueden imitar las voces de los desdichados y los felices, los prudentes o los valerosos. Ok. Cayó el tiro que era. Estamos cerca, pero también no estamos tan lejos igual. Ya. Lo que pides son precisamente las dos últimas que yo he nombrado, dijo. Tampoco tendremos necesidad de instrumentos de numerosas cuerdas ni de las técnicas panarmónicas en nuestros cantos y en nuestras melodías. No, sin duda, seguro. Ni sostendremos fabricantes de triángulos, de plectros y otros instrumentos de cuerdas numerosas y muchas armonías. No lo parece. Pero ¿consentirás en nuestra república a los constructores y tocadores de flauta? ¿No equivale este instrumento a los que tienen el mayor número de cuerdas? ¿Y los que producen todos los tonos? ¿Son otra cosa que imitaciones de la flauta? Lo son, en efecto, dijo. Así no nos queda más que la lira y la citara para la ciudad, dije, y para los campos la siringa que usarán los pastores. Es evidente. Después de lo que acabamos de decir, reconoció. Por lo demás, mi querido amigo, no haremos nada extraordinario al dar preferencia a Apolo sobre Marcias y a los instrumentos inventados por este dios, a los del sátiro. El sátiro. Como que el sátiro es como una palabra y al mismo tiempo es como una criatura. Una criatura de la mitología. No, ciertamente por Zeus, exclamó. Por el Can, exclamé yo. Ya tenemos reformado, sin apercibirnos de ello, este estado, que decíamos que rebosaba en delicias, y lo hemos hecho sabiamente, asintió. Reformémoslo, pues, por entero, dije, y digamos del ritmo como dijimos de la armonía, que es preciso desterrar la variedad y multiplicidad de medidas, indagar qué ritmos expresan el carácter de la vida ordenada y valerosa, y después de haberlos encontrado, someter el pie y la melodía a las palabras, y no las palabras al pie y a la melodía. A ti te toca decir cuáles son estos ritmos, como lo has hecho respecto a las armonías. Por Zeus, no me es fácil satisfacerte, replicó. Solo te diré que todas las medidas se reducen a 3 tipos, así como todas las armonías resultan de 4 tonos principales. Eso lo digo porque lo he observado, pero no podré decirte qué medida convienen a los diferentes caracteres que se quieren expresar. Examinaremos más adelante con Damon qué medidas expresan la bajeza, la insolencia y la demencia, y otros defectos semejantes, así como las que conviene a la virtud opuesta. Creo haberte oído hablar algo confusamente
de ciertos metros compuestos que llamaban enoplio, de un de un dáctilo y un heroico, y que componía, no sé cómo, igualando la parte tónica con la la parte tónica con la átona, terminando en sílabas largas o breves. Además, formaba otro que llamaba jambo, a lo que creo, y yo no sé qué otro que llamaba troqueo, que se componía de largas y breves. Observé también que en alguna ocasión aprobada o condenada, tanto el metro como el ritmo mismo, o aún no sé qué resultaba del uno y del otro, porque no puedo decir con claridad lo que es, pero dejemos este punto, como te dije antes. Wow, como que cada vez es más largo donde tengo que llegar. Es magia. Pero dejemos este punto como dije antes. Ya. Sí, dejémoslo. Como dijiste antes. Wow. ¿Qué opinamos? Yo creo que mucho, ¿no? Igual podría leer otro rato más, así como en 30 minutos y ver si la weá termina, pero no sé qué hora es. No, yo creo que ya es hora de dormir. Podría haber dado más, pero no sé, la verdad. ¿Qué opinamos sobre lo que pasó recién, sobre el libro? Creo que igual se está poniendo más interesante, la verdad. Nos vemos.